Saludos a esos discípulos del Señor Jesucristo. Me gozo de poder compartir este pensamiento que quiero llevar a cabo en este video y es algo que considero muy importante. Es una bendición poder leer la Biblia, poder escudriñar las escrituras a diario y inevitablemente a medida que nosotros nos acercamos a la palabra de Dios y nos deleitamos en su palabra, experimentamos una bendición tremenda en nuestra vida. Ahora, la manera mejor de aproximarnos a la Biblia es creando un compromiso, es teniendo un compromiso de leer la Biblia a diario. Y por eso quiero hablarles de tener un plan de lectura al año. Por ejemplo, el plan de lectura que yo estoy usando y que me ha resultado tremendo por la manera en que está organizado es para leer la Biblia un año. Es el plan de lectura que fue organizado por Robert Murray. Después les voy a dejar el link a la parte de abajo para que puedan seguir y bajar la información que los tienen por la um, traducido por la Chapel Library y lo pueden bajar de gratis, de forma gratuita y es una bendición. Este está organizado leyendo aproximadamente 4 capítulos al día. Hay algunos que son un poquito más, por ejemplo, los salmos, cuando son unos salmos más breves, pues unen y se juntarían como unos 5, a veces 6 capítulos al día. Pero es una bendición la manera en que está organizado. Te hace leer, por ejemplo, Génesis, Mateo, Hechos y una de las cartas de Pablo, Romano, viene siendo el comienzo de cada una, el comienzo de la creación, el comienzo del Evangelio, el comienzo de la iglesia, el comienzo del anuncio del Evangelio a través de los apóstoles. La manera que está organizado y ha sido de mucha bendición para mi vida, de verdad que sí, el tener la mente empapada de la palabra de Dios. Y esa, hablando de la lectura devocional nada más, ese tiempo que tú sacas para estar a solas con el Señor diariamente y en su palabra, para ser edificado, para recibir el mensaje de la palabra de Dios, para recibir cada vez más ese impacto de la revelación que Dios ha hecho de sí mismo en su palabra. Y es una bendición tener un plan de lectura diario por un año entero que nos permita leer toda la Biblia. Por ejemplo, este plan, uno lee el Antiguo Testamento una vez, el Nuevo Testamento 2 veces y los Salmos lo lee 2 veces también al año. Y quiero que tengamos esto en mente, el compromiso, por ejemplo, para tener dos cosas en claro, y son dos beneficios que nos va a ayudar si tenemos este entendimiento. Debemos entender que cometemos un error si nosotros pensamos o vemos la Biblia como un conjunto de versículos. Es como depender de la lectura o el verso bíblico que te envían a diario, la aplicación de la Biblia, y leer ese verso y ya no leer más nada en el día, ni tener una relación cercana con la palabra de Dios, o depender de los domingos, las predicaciones del púlpito, o este tipo de cosas. La Biblia no es un conjunto de versículos. La Biblia es un libro que traza la historia de la redención de Génesis y Apocalipsis. Este libro está contenido por 66 libros, por eso le llamamos la Santa Biblia. En otras palabras, podemos decir la Santa Biblioteca. La palabra Biblia viene del griego biblos, que significa conjunto de libros. Y contiene 66 libros. No tan solamente la Biblia entera es el desarrollo de una sola historia, la historia de la redención, sino que cada libro, cada uno de los libros tiene un pensamiento de principio a fin. Yo tomo la carta a Romanos, tiene un propósito por el cual fue escrito la carta a los Romanos, tiene una idea central, tiene un desarrollo, porque fue una carta que fue enviada a un grupo de personas con un pensamiento específico. Y para yo poder entender un versículo de Romanos, yo tengo que entender el libro entero. Y no tan solamente eso, para yo poder entender Romanos correctamente, yo tengo que entender los demás libros, los evangelios, las demás cartas, aún el Antiguo Testamento. Y esto nos lleva a la segunda cosa que quiero hablar. No tan solamente entender que cometemos el error si pensamos que la Biblia es un conjunto de versículos. Por eso debemos leer la Biblia de Génesis y Apocalipsis para poder tener el desarrollo panorámico de la Biblia completa. Otra cosa es que la Biblia es su propia intérprete, es su propia intérprete. Hay pasajes de la Biblia que se van a explicar
con otros pasajes de la Biblia. Esa es la idea. Yo leo cosas en Génesis que se aclaran en Mateo. Y así va aconteciendo en toda la Biblia. Hay cosas en Daniel que yo las entiendo en Apocalipsis. Y la Biblia se explica por ella misma, un versículo con otro, se explican y se aclaran. Así es la palabra de Dios. Y cuando yo me doy cuenta que la palabra de Dios de principio a fin es el desarrollo de una historia, la historia de la redención, la revelación de la grandeza de Dios, de la gloria de Dios y de su plan eterno, yo dejo de acercarme a la Biblia de una manera ignorante. ¿Sabe por qué? Porque muchas personas simplemente van a buscar oír la palabra de Dios o quieren oír algo de Dios, una sabiduría, un mensaje de Dios. Dios mío, háblame, y tal vez oran a Dios y todo, y abren la Biblia esperando que el versículo que aparezca y donde pongan el dedo, ahí Dios le va a hablar. Y Dios nos habla de esa manera. Dios nos habla cuando nosotros comprendemos la correcta interpretación del escrito bíblico, ya sea un versículo, pero ese versículo tiene que estar interpretado correctamente de acuerdo al contexto literario, al contexto histórico, de acuerdo a lo que se venía hablando antes y lo que se habla después. Y un plan de lectura nos va a permitir desarrollar nuestro entendimiento en la palabra de Dios, comprender mejor la revelación de Dios, poder estar equipados para glorificar a Dios en la edificación de la iglesia, en nuestras vidas, en nuestras relaciones, en nuestra casa, en nuestro matrimonio, si estamos casados, con los hijos. La palabra de Dios comienza a fluir a través de mi vida. No solamente leerla un día o de vez en cuando, sino a diario y a través de un año. Y esto poco a poco va a ir creando en mi vida una perspectiva bíblica centrada en Dios, en Cristo, en la revelación que Dios ha hecho de sí mismo. Así que yo espero que esta palabra haya sido de bendición y que podamos ser conscientes de esto. Necesitamos acercarnos a diario a la palabra de Dios, y lo mejor es comprometernos con un plan que nos permita desarrollar la lectura a través del año. Les voy a dejar el link para que puedan bajar ese documento, y les animo a que hagan ese plan y compartamos más adelante el desarrollo de este plan maravilloso que es leer la palabra del Señor a través del año. Así que el Señor les continúe bendiciendo, y la gracia del Señor Jesucristo siempre sea con ustedes, sobre ustedes. Amén.